por un milagro. Usted dirá, yo daría todo lo que tengo con tal de lograr lo que yo quiero. Bueno, esa es la forma material humana de querer alcanzar las cosas a través de lo material, a través de nuestras posesiones. ¿O quién de nosotros a veces no está dispuesto a vender una propiedad con tal de curar un hijo? ¿Verdad que sí? ¿Quién de los esposos que aman a su esposa no está dispuesto a deshacerse de aquello de valor que tiene con tal de que venga un médico y cure, amén, a su ser amado? Yo creo que todos como humanos tenemos esa tendencia, ¿verdad? Porque de alguna forma, aunque no conozcamos en pleno el amor ágape que viene de Dios, tenemos amor, amén, porque fuimos creados a la imagen y semejanza de nuestro Dios. Amén, hermanos. Pero siempre hablamos y siempre recalco en esta iglesia que cuando nosotros hemos sido llamados para hacer el trabajo de Dios, nosotros simplemente nos sometemos a hacer ese trabajo sin esperar verdaderamente que Dios nos mande un cheque, ¿verdad? Como hacemos en el trabajo secular, sino que nos metemos desinteresadamente a trabajar para Él, y para hacer ese trabajo se necesita amor. Si no tenemos amor para hacer el trabajo de Dios, entonces no va a funcionar, amén. Por lo tanto, hay que autoexaminarnos primero y decirle, Señor, realmente soy capaz de amar, y el Señor va a empezar por ti. ¿Cuánto te amas tú a ti mismo? Amén. Si tú te amas a ti mismo, debes de buscar las cosas de Dios primero. ¿Por qué? Porque tú sabes que después de esta vida hay una vida eterna. Y si te amas a ti mismo, debes de prepararte en esta vida para asegurar la otra. Ven, hermano, pero esa preparación muchas veces, ¿verdad? Nosotros la descuidamos y al final estamos en apuros, tal vez muriendo en la cama de un hospital por una enfermedad incurable, y decimos, pero ¿dónde está Dios? Dios siempre está ahí. El problema está, ¿dónde estaba Dios cuando tú estabas sano y no te acordaste de Él? ¿Estamos entendiendo? Amén. Porque todos queremos algo de Dios, todos queremos un beneficio de Dios, pero muy pocos venimos para ofrecerle lo que Dios nos pide. Y Dios no necesariamente nos está pidiendo dinero. Dios no nos está pidiendo cosas imposibles. Dios nos está pidiendo cosas que si realmente nosotros le creemos a Él y llegamos a amarlo a Él, entonces podremos hacerlas. Entonces conocerán los demás que el amor de Dios está en nosotros. Amén, hermano. ¿Cuánto vale un milagro? Mamá fue una persona que vivió y en su juventud conoció de Dios. Pero puedo decir que porque mi mamá se desvió, tuvo 3 maridos. Mi padre, que fue el primero, el segundo, que se llamaba José, era un hombre que era un Rosacruz. Usted tal vez no ha oído mentar esa palabra, pero esto es una práctica que ofende a Dios. Muy pronto vamos a entrar en esos temas, amén, para que usted vaya entendiendo, amén, qué es lo que mencionamos. Y también el segundo, pues, marido que tuvo mi mamá, antes que naciera a la primera hija, entre ambos, la abandonó y nunca mamá volvió a saber de él. Luego mi mamá se juntó con otro hombre que andaba, de esos hombres que andan de feria en feria, que tenía juegos mecánicos para que la gente se divierta en las ferias. Y mi mamá, que era una cocinera excelente, no porque sea mi madre, pero era una mujer que
cuando cocinaba, mi mamá le daba esa exquisitez a la comida, que todo el mundo deseaba comer la comida que mi mamá hacía. De hecho, yo me acuerdo que en las ferias habían 3 restaurantes que vendían la misma comida, pero desde las 4 de la tarde comenzaba a hacerse una fila, esperando especialmente por lo que conocemos como garnachas, haciendo cola hasta media hora para comprar un plato de comida. ¿Por qué razón? Porque el que sabe, la mujer que sabe cocinar, que le da el sazón, amén, a la comida, esa mujer es bendecida a la hora de poner un negocio, amén. Pero todo eso que mi mamá hizo, lo hizo por amor a un hombre que nunca la amó. De hecho, yo puedo decir que los 3 hombres que mi mamá tuvo en su vida, nunca la amaron. ¿Por qué razón? Porque los 3 eran personas que no conocían la palabra de Dios, que no eran temerosos de Dios, y por lo tanto mi madre se convirtió en una víctima. Pero nosotros a veces, ya de viejos, buscamos a Dios y entregamos nuestra vida a Dios, y Dios siempre está dispuesto a darnos la salvación, pero muchas veces pagamos la consecuencia de no haber tomado en cuenta a Dios durante nuestra juventud, e hicimos del cuerpo lo que quisimos. Y dice la palabra de Dios en el 6:7 de Gálatas, que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Amén. Así que no podemos decir que Dios es injusto, porque nosotros desde niños, la mayoría, hemos sido inculcados en el conocimiento de su palabra, ya sea católico o evangélico. De todos modos, la palabra de Dios, amén, está a disposición. Y si de niño lo ignoramos, pues tal vez más tarde, ¿verdad?, de jóvenes, podemos ya con nuestro libre albedrío, ¿verdad?, que ya salimos de la tutela de papá y de mamá, podemos por nosotros mismos indagar qué es la palabra de Dios que nos guía a vivir una vida mejor. Amén, hermanos. Aleluya. Y mucho me lamenté yo, porque cuando mamá cayó enferma, incluso hasta este momento yo tengo pues mis problemas, ¿me entiendes?, de estatus en este bendito país. Porque cuando mi madre se enferma, yo tengo que salir y me niegan el permiso para salir, pero era mi madre la que estaba muriendo y yo tuve que ir. Y fue muy amarga la experiencia de ver a mi madre sufriendo el padecimiento de un cáncer avanzado interno que empezó desde los ovarios, siguió con la matriz, y una vez que mi mamá fue abierta, ese cáncer maligno corrió y abarcó los pulmones. Pero fue una muerte lenta, una muerte que yo verdaderamente, por eso oro especialmente por las mujeres de mi familia, por las mujeres de la congregación, para que Dios las guarde de ese flagelo. Amén, porque mucha gente está muriendo de cáncer. Yo estaba sin Dios y sin esperanza, no podía hacer nada. Te sientes impotente, es horrible ver morir a tu madre, pegando esos gemidos de dolor, y tú sabes que ni con todo el dinero del mundo puedes hacer algo, porque ya el mal está hecho. Lo único que yo le agradezco a nuestro Dios es que mi madre haya echado mano de esa salvación unos años antes de morir. Amén. O sea que todavía Dios tuvo de ella misericordia. Y pronto espero ver a mi madre. ¿Por qué? Porque para allá vamos todos. Y yo sé que mi madre está en un mejor lugar en el que yo lucho y anhelo estar un día. Pero volvemos a lo mismo. ¿Cuánto pagaríamos nosotros por un milagro? Si no nos gusta ni siquiera que nuestro hijo se nos caiga y se levante una uña porque es doloroso, mucho menos ver morir a un hijo, mucho menos ver morir a una madre, a un padre, a un abuelo. Daríamos muchas cosas materiales a cambio. De hecho lo hacemos, ¿verdad? Muchos trabajamos y trabajamos y trabajamos, y en un momento llega una enfermedad en el ser que más queremos, y ese dinero se va para los médicos. Amén, hermano. Y cuando los médicos fracasan, entonces venimos buscando la ayuda de Dios.
como última alternativa. Lo hacemos todo al revés, fíjese. Debíamos de haber venido primero a Dios y pedirle a Dios: Señor, yo voy a ir donde un médico, pero estoy confiando en que tú a través de ese médico puedes hacer un milagro. Porque Dios bendiga a los médicos, para eso están. Amén, hermano. Amén. Dios es bueno. Para los que tenemos fe dejó los milagros, y para los que no tenemos fe dejó los médicos. Amén. Todavía puede alabar a Dios. Y yo quiero hablarle hoy, amado hermano, después de lo que leímos. Usted pudo notar en lo que leímos el capítulo 4 del Evangelio según San Lucas y su verso 27, que nos está dando a conocer que muchos leprosos había en Israel, el pueblo escogido de Dios, en tiempo del profeta Eliseo. Pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio. Eso quiere decir que el pueblo escogido de Dios carecía de lo más elemental, que era la fe. Y la fe consiste en creerle a Dios lo que Él promete en su palabra. Por eso estamos usando como punto de partida este verso y estamos haciendo notar, amén, que el problema de Israel fue que no le creyeron a Dios. La Biblia dice: por boca de Jesús a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Gracias a Dios que nosotros sin verlo creímos. Y ahora tenemos la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Somos coherederos con el Señor Jesucristo. Amén. Y eso es maravilloso. Pero es triste escoger algo, elegir algo al que tú le quieres hacer todo el bien y que ese alguien te falle. Y esa es la historia del pueblo de Israel. No tenía fe. No le creía a Dios. Muchos. Y cuando el Señor Jesús estuvo, Él sí sanó leprosos, porque aquí estamos hablando de tiempos de Eliseo en el Antiguo Testamento, cientos de años antes que viniera Jesús. Pero cuando Jesús vino, su ministerio consistió en sanar a los enfermos, toda clase de enfermedad, porque no hay nada imposible para Dios. Sanar a los enfermos y darle libertad a los oprimidos por el diablo, que Dios lo reprende. Pero mayormente salvar a la gente de la condenación del infierno. Hay un relato de una mujer que la Biblia dice que era mujer de uno de los hijos de los profetas, también en tiempo de Eliseo, cuyo marido estaba muy endeudado, debía mucho. Y un día el marido enfermó y murió. Y nomás muere el marido y aparece un hombre a quien el marido le debía dinero, cobrándole. En esa circunstancia estaba esta mujer cuando vino al profeta Eliseo. Y le dijo: mi marido era un hombre temeroso de Dios y murió. Y tengo a su acreedor sobre mí, exigiéndome que le pague el dinero, amenazándome que si yo no le pago, mis 2 hijos se los va a llevar para que trabajen para él hasta que desquiten la deuda que debía mi marido. Eliseo se sorprende y le dice: ¿y qué puedo hacer yo por ti? ¿Por qué razón? Porque verdaderamente él conocía que él era el profeta de Dios, pero que si no era de parte de Dios, él no podía hacer nada. O sea, todo siervo de Dios, por mucho que Dios lo use, tiene que conocer sus límites y no ser bocón. No diga Dios hace cuando no está seguro de que Dios va a hacer algo. No prometa por usted mismo. Use la palabra de Dios y dígale a la gente: si usted es capaz de creer, usted puede recibir su milagro.
Gloria a Dios. ¿Y qué quieres que haga yo? Yo no soy Dios. Pero ella sabía que él era el hombre de Dios. En otras palabras, aquella mujer en medio de su aflicción, en medio de su depresión, en medio de la tristeza que le causaba haber perdido, que si fue un hombre temeroso de Dios, había sido un buen marido usted. Porque el hombre que no es temeroso de Dios no es un buen marido. Pero este que había muerto era temeroso de Dios. Y muchas veces nos preguntamos, ¿y si era temeroso de Dios, por qué murió endeudado? Ahí se lo pregunta a Dios cuando llegue allá hoy. No me lo pregunte a mí. Porque hay muchas cosas que nosotros tenemos que entender. Cuando leemos el texto, tenemos que leer el contexto de la palabra para poderle entender a Dios qué es lo que está haciendo, por qué lo está haciendo. Y lo tengo así todavía, porque algunos creo que ya lo encontraron, pero yo estoy hablando aquí para que me ponga atención y después le voy a dar la cita para que usted la estudie en su casa. Gloria a Dios. ¿Podemos decir amén? Amén. La pregunta que surge de la boca del profeta es: mujer, ¿qué tienes en tu casa? En otras palabras, el hombre en este mundo acumula riquezas. ¿Para qué? Para que un día, cuando necesite echar mano por una necesidad, no simplemente, amén, tenga el dinero ahí, sino que tiene cosas de valor. Ya sea que pague con esas cosas de valor. ¿Me está entendiendo, hermano? Porque por eso trabajó fuerte y por eso compró. De hecho, y dicho sea de paso, yo vendí una pequeña propiedad que tenía para colaborar en el funeral de mi madre. Porque para eso son las cosas. Hay gente que compra las cosas y se las mete aquí y se está muriendo y no son capaces de gastar. No quieren vender. Es que eso me costó mucho. Valoras más lo material que tu vida. Estás mal, terriblemente mal. Si cuando nosotros nos morimos no nos llevamos nada. Entonces no deberíamos de ser tan materialistas. Amén, hermano. Nosotros leemos el contexto de la palabra de Dios, en donde surge esa pregunta: ¿qué tienes en tu casa? Es como que el profeta le está diciendo: tu marido fue temeroso de Dios, dejó dinero, dejó joyas, dejó oro. ¿Qué dejó? Y la respuesta es: no tengo nada, solo una vasija con aceite tengo. ¿Sabe qué representa eso? Y a vez de haber que aunque aquella mujer había perdido al hombre que suplía para las necesidades en la casa, todavía tiene un poquito de fe. Estaba una vasija con aceite adentro de su casa. Y cuando los hijos de Dios son puestos en una situación que significa un reto de fe, entonces es que Dios los usa. El profeta le dijo a la mujer: con que solo una vasija con aceite tiene. ¿Eso es todo? Eso es todo. Bueno, yo creo que el aceite es una bendición, siempre ha sido una bendición, ¿verdad? Pero hombre, no nos vamos a tomar una copa de aceite en el desayuno, otra en el almuerzo y otra en la cena, sino que el aceite se usa para diferentes, o sea, se usa para curar en el Antiguo Testamento, pero también se usaba para cocinar. Así que era una bendición tener aceite. ¿Todavía estamos aquí? Solamente eso tienes, solo eso tengo. Hazme un favor, mujer. Salí de tu casa, andate donde todos los vecinos que tenés y andá conseguí vasijas vacías. ¿Y sabe qué es lo bueno de aquella mujer? Que obedeció. Porque hay muchos que venimos a quejarnos con Dios y cuando Dios nos manda a hacer algo no lo hacemos. Y seguimos de mal en peor. Pero aquella mujer fue
y colectó cuanta vasija tenía los vecinos vacías y las trajo, y en obediencia a lo que le dijo el profeta, entró la última vasija y cerró la puerta y le dijo: mis hijos, vengan, ayúdenme, vamos a hacer lo que dijo el profeta. Yo no entiendo ni papa, pero lo vamos a hacer. Y agarró la vasija con aceite y comenzó a llenar la primera, y para su sorpresa, cuando terminó de llenarla y la enderezó, otra vez la vasija estaba llena. Aleluya. ¿Vieron eso, mis hijos? Traigan la otra. Otra vez terminaron de llenar la segunda y la vasija se llenó. Poder de Dios, amén. En resumen, la palabra de Dios dice que llenaron todas las vasijas. La casa se llenó de aceite. Amén. Aleluya. Qué lindo. Santo. ¿Cuánta fe tienes tú? Tú dirás: es que yo nomás tengo un poquito de fe y una gran necesidad. Pero Dios en este momento te está retando para que aprendas a creerle a Él. Amén, Señor. Porque multiplicar el aceite es como un simbolismo de que tu fe se multiplique. Porque cuando tu fe se multiplica, alcanzas todas las cosas de las cuales tienes necesidad tú y tu familia, Amén. tú y tu comunidad, tú y tu país, tú y todo aquello para lo que Dios te llamó. Gloria. ¿Todavía estás aquí? Amén. Este día te vas a ir bendecido, porque a eso veniste. Ya no hay, se acabaron las vasijas. Todas están llenas. Muy bien, le dijo el profeta. Anda a vender el aceite, pagale a tu acreedor, y del resto, viví tú y tus hijos. Usted se puede imaginar la bendición que aquella mujer había obtenido en ese momento, que no solo le servía para pagar lo que su esposo debía, sino que todavía le quedaba para vivir toda una vida con sus dos hijos. Amén. Dios es proveedor. Amén. Tremendo, ¿verdad? Amén. La palabra de Dios nos relata historias, pero no están ahí solo para que usted las sepa como una fábula. No, están ahí para que usted crezca en fe. Amén, hermano. Imagínense qué tremenda bendición. Ahora, se murió este hombre, ¿verdad? Y en ese momento, como le digo, la mujer desesperada, porque el acreedor no llegó a darle el pésame, no le llegó a decir: mira, yo me voy a esperar y ojalá que Dios te bendiga y algún día me pagues. No, ella llegó y le dijo: bueno, él ya se murió, era buen pagador, pero ahora ustedes, ¿de dónde me van a pagar? Así que lo siento mucho, pero una vez que se terminen los cortejos fúnebres, yo me llevo a tus hijos para que trabajen, para que me paguen. Porque así es el mundo carece de misericordia. Nosotros hemos aprendido a hacer misericordia porque Dios está en nosotros. Amén. Y tenemos que sentirnos privilegiados de eso. Entre más damos, más recibimos. O sea, que aquella mujer que no entendía antes de ver ese milagro, que tal vez estaba diciendo: pero tanto tiempo que le sirvió mi marido a Dios y haber muerto en esta circunstancia y nos ha dejado endeudados, y ahora viene este hombre a que le dé a mis hijos amados, no sé a dónde se los va a llevar, no sé cuánto los va a hacer trabajar, yo no sé. Ella quizás se estaba lamentando por la muerte de su marido, pero después de lo que pasa, nosotros podemos ver a través de la palabra de Dios que había un propósito.
¿Para qué vivimos nosotros los padres? ¿No nos sacrificamos trabajando para que nuestros hijos tengan algo mejor? ¿O se va a llevar el terrenón que tiene usted en la caja cuando se muera? ¿O se va a llevar el montón de dólares que tiene en el banco en la cajita? Todo se va a quedar. No se ponga triste, hombre, sí. Disfrute ahora que lo tiene. Amén. Pero nunca se amarre a lo material. Aprenda a depender de Dios. Amén. Si usted es fiel, Dios le va a dar sin que usted se lo pida. Pero nunca cuando esté bendecido venga y diga, ahora ya tengo, ya no voy a buscar a Dios a la iglesia, no necesito. No. Dios puede quitarle todo. Mamá, que en brazos del Señor está, tenía un dicho. Decía, mira amigo, cuando Dios da en abundancia y cuando quita hasta rasguña. Y parece cierto, ¿no? Hay que aprender a vivir nuestra vida con el Señor. No nos pongamos tristes en el momento en que nos enfermamos de muerte. Lo hermoso es que estamos en Cristo. Amén. Tenemos una esperanza de vida eterna. Porque aquel que no está en Cristo muere llorando y deja llorando a los demás. Pero los que estamos en Cristo, por esa esperanza de la resurrección eterna, sabemos que morir en Cristo es ganancia. Amén. Es necesario que creas. Yo le felicito por estar dedicándole estos domingos a Dios. Es lo mejor que usted puede haber hecho en su vida. Y lo mejor que podrá seguir haciendo. Es la mejor inversión, mi amado. Gloria a Dios. El precio de un milagro. ¿Qué tenía aquella mujer? ¿Cuánto tenía? No tenía nada. Una vasijita con aceite. Eso era todo. Y mire cuando la bendición vino. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que Dios está dispuesto a servir, a bendecir a los que le sirven hasta la tercera generación. Esta mujer no era mujer de los profetas, era mujer de uno de los hijos de los profetas. Entiéndase. El hijo del profeta era segunda generación del profeta. El hijo ya era tercera generación del profeta. Se cumplió la palabra, porque aquellos hijos, a pesar de no tener nada, de pronto lo tuvieron todo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Hay que creerle a Dios. No te desesperes. Ay, ¿qué voy a hacer? ¿Pero por qué Dios? ¿Y por qué esto? Entre más reniegas, más puertas se te cierran, porque tu fe mengua. Así es, amén. Pero cuando esperas con paciencia de Dios, el Señor te da pruebas. Y cuando las pasas te das cuenta que pasaste por eso, porque Dios te iba a dar 2 veces más. Amén, aleluya. Así como se lo digo, así es, hermano. Yo no predico solo prosperidad, porque no es esa mi doctrina. Mi doctrina es cristocéntrica. Y aquí nosotros aprendemos que buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas, las demás necesidades vienen añadidas como bendición. Gloria a Jesús. El precio. Pero hubieron personas en la Biblia que vinieron precisamente a tratar de comprar un milagro. A veces por iniciativa de ellos. Hay quienes vinieron a Jesús, hay otros que se encontraron con Jesús así, porque así estaba dispuesto para que Dios se glorifique. Amén. Hay muchos casos, de leprosos encontramos muchos casos. ¿Se acuerda de los 10 leprosos? Que el Señor lo vieron de lejos. Hijo de David, ten misericordia de nosotros. El Señor ni se les acercó, de lejos, porque no podían acercarse, eran considerados inmundos en Israel. Así que el Señor les dijo, bueno, si quieren sanarse, váyanse a donde está el sacerdote, preséntense a él. Y se fueron caminando, ¿verdad? Y en el camino comenzaron a darse cuenta, ¡ya no tengo lepra! Y el otro miró, ¡ni yo tampoco! La lepra es una enfermedad de maldición física. Tan de maldición es que es comparada con el pecado.
las dos cosas son de muerte. La lepra produce muerte física lentamente, amén. Y el pecado produce muerte eterna. A veces también lentamente y a veces rápidamente, amén. Así es de que no era agradable para una persona tener lepra, amén. Y aquellos varones iban para donde el sacerdote, cuando miraron que ya estaban sanos. Yo creo, ya no dice la Biblia que llegaron a donde el sacerdote. Así lo decía la ley. El sacerdote era el que determinaba si la persona estaba sana o no. Pero no se mira, la Biblia no relata que si dice que fueron sanos en el camino, pero solo uno regresó a darle las gracias a Jesús. Bueno, supongo que si le obedeció a Jesús, al ser sano fue el sacerdote y luego regresó. Amén. Y Jesús lo miró y le pregunta, ¿no eran 10 los que yo sané? ¿En dónde están los otros 9? Solo un samaritano, otra vez, no eran judíos. O sea, no era judío. Este que regresó era samaritano. Y los samaritanos y los judíos no se querían. Pero total, como eran leprosos, ya ¿qué importaba? Ahí no había diferencias, ¿verdad? Es como cuando yo tomaba, no sabía la lengua de los chinos ni de los americanos, porque no hablaba inglés, pero ahí nos entendíamos con la misma botella. Esa era nuestra comunicación, ¿verdad? Gracias a Dios que Dios me sacó de ahí. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Entonces tenemos realmente mucho que aprender. Si Dios no hizo milagros en el pueblo de Israel, es porque ellos no creyeron. Se mira en muchos casos, amén, que gente de otro lado recibió milagros por creerle a Jesús, pero ellos no creyeron. Y todavía hasta la fecha son pocos los que creen en Él, en el pueblo de Israel. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esto está en el segundo libro de Reyes, capítulo 4 y verso 1 en adelante, para que lo lea en su casa. Lo que yo le relaté respecto a aquella mujer del aceite. Amén. Gloria a Dios. Léalo para que mire que el pastor le está dando palabra de Dios. No le está inventando fábulas, porque yo no necesito inventarme nada. No hay nada que pueda superar la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Por eso es que nosotros consideramos que estamos bendecidos financieramente, bendecidos físicamente en salud y, por qué no decirlo, bendecidos espiritualmente porque tenemos la vida eterna. Amén. Gloria sea a Dios. Ahora, nosotros hemos oído hablar ahí adelantito en el capítulo 5, Segunda Reyes también, segundo libro de Reyes, de aquel hombre llamado Naamán, que era, dice la palabra de Dios, un general de Siria, poderoso, de gran estima delante de su rey, porque de alguna forma Dios había permitido que este hombre ayudara a Siria de alguna forma. O sea, el rey le tenía un agradecimiento tremendo. Pero aquel generalísimo, ¿cuántos han visto un general? ¿Cuántos han hablado con un general? Esos hombres tienen una arrogancia que aprenden dentro del militarismo. Aprenden a ver a la gente así como para abajo, porque ser general es el top, prácticamente, ¿verdad? De un ejército. Aunque hay grados de general, pero en sí es un puesto grande. Amén. Entonces, la palabra de Dios dice que este general llamado Naamán padecía de lepra. O sea, qué tremendo, porque yo quiero que entienda una cosa. Usted dirá, pero ¿por qué si él tenía lepra vivía con su mujer? ¿Por qué si él tenía lepra se comunicaba con el rey? ¿Por qué? Porque hay dos clases de lepra. Una que es contagiosa y otra que no es contagiosa, pero que de todos modos es lepra. La lepra no contagiosa podemos decir que destruye al individuo lentamente también, pero no daña a los demás. Pero la lepra que es contagiosa sí es, ¿me entiendes?, terrible. Por eso es que en Calcuta, en India, ahí donde la Madre Teresa hizo su ministerio,
a los leprosos los tienen separados y les tiran comida a través de una malla alta, como que fueran animales, y ellos agarran adentro la comida que les tiran. Es un lugar turístico. Antes de entrar ahí, pues usted pasa por una especie de mercado y de una vez ya sabe que ahí va de visita a ver leprosos. No los va a poder contactar porque están al otro lado de la malla. Así los alimenta la gente, ¿verdad? Pero, ¿por qué los tienen aislados? Porque es una enfermedad contagiosa. Amén, hermanos. Amén. Dice la palabra de Dios que en aquellos tiempos había unas bandas de tráfico humano en Siria que iban y secuestraban gente de otros países vecinos y los traían y eran vendidos como esclavos, amén, a la gente de Siria. Y dentro de estas, una vez que estas personas fueron a Israel, trajeron a una muchacha. Y esta muchacha, por designio de Dios, vino a parar como sirvienta en la casa de Naamán. Pero esta muchacha conocía el poder de Dios. Ella conocía de la existencia de Dios, conocía de la existencia del profeta de Dios y sabía positivamente que Dios estaba con el profeta y que a través del profeta Dios podía hacer grandes cosas, grandes milagros. Una mujer que en vez de sentirse mal, de sentirse enojada, de sentirse rencorosa, porque las tenían como esclava, no le estaban pagando un sueldo, no le tenía odio a sus patrones, a sus amos. Eso que Dios nos está hablando a nosotros. Que muchas veces nosotros estamos trabajando y nos estamos ganando un sueldo. Y cuando nos dicen, mire usted, yo ya sé que este es su trabajo, pero ¿será que usted me podría hacer el favor de hacerme esto? Yo no, a mí no me pagan por eso. Hágalo usted si quiere. ¿Qué reacción es esa de cristianos? Si usted hace eso y es cristiano, entonces es cristino, no cristiano. La palabra de Dios dice que hay que obedecer a Dios, pero hay que obedecer a nuestros amos. Porque gracias a Dios que Dios los usa a ellos para proveernos un trabajo, y con ese trabajo nosotros proveemos para nuestra familia. Entonces todo tiene un orden. Entonces, ¿por qué usted anda de caprichudo? ¿Por qué anda de caprichuda? A mí no me pagan por eso, usted. Mire, yo hice muchas cosas. Cuando yo trabajaba en lo secular, yo hice muchas cosas con iniciativa propia. Nadie me decía hacerlo, pero yo lo hacía. Y sabe que Dios lo ve, porque a pesar de que yo no le servía a Dios en ese tiempo, al rato venían y me decían, mira, te vamos a pagar más y vos vas a ser ahora encargado. O sea, Dios está esperando eso de nosotros. Y somos cristianos y lo recibimos en la palabra, que es un mandamiento, y muchas veces no lo ponemos en práctica. No, usted, zapatero a su zapato, yo paso, traiga otro. Y no solo eso, sino que todavía venimos a la casa. Imagínate vos, a la mujer, ¿verdad? Imagínate, el señor ese diciéndome que piensa que soy su esclavo, piensa que soy su esclava. De alguna forma, aunque sea pagado, somos esclavos por 8 horas de trabajo. ¿O no? ¿O no es un compromiso de trabajar? Le agarra a la tarde y no viene a la iglesia. Pero para ir a trabajar es fiel. Con síntomas de gripe no viene a la iglesia, pero allá con todo y gripe se va para el trabajo. ¿O no? Eso nos ha pasado a todos. Hay que aprender a serle fieles a Dios. Hay que aprender a creerle a Dios. Porque si nosotros creemos el mandamiento de su palabra, no lo podemos creer a medias, hermanos. Tenemos que creerlo completo. Dios no da nada a medias. Dios es un Dios de orden. Es más, cuando usted tiene un patrón, una patrona de esas que, como dicen por ahí, en esta expresión son sangronas, ¿verdad? Explotadores, explotadoras. Es cristiano, este es manso, dicen. Y comienzan a hacer los pedazos según ellos. Aleluya. Ellos no saben que no están metiéndose con usted, se están metiendo con su Dios. Y Dios dice, no,
No te vas a vengar, yo pago, dice Dios, y yo pago bien. Solo tener paciencia. Cuida tu boca de no echarle maldiciones. No murmures de tu patrón. Yo sé que te va a costar, dice Dios, pero mira, cuando estés solito, decirle: Señor, ten misericordia de este desalmado, de esta desalmada. Dice la Biblia que cuando nosotros hacemos esto, ascuas de fuego arrojamos sobre la cabeza de nuestros enemigos. Aunque precisamente una persona que nos da el trabajo no es un enemigo, pero nosotros mismos no tenemos que tomar venganza de eso, no tenemos que tomar represalia de eso. Hay que ser acomedidos, ¿eh? ¿Cuántos van a ser acomedidos? Que no se le olvide la palabra que yo estoy predicando hoy. Aleluya. El siervo que es fiel hace más de lo que su amo le dice que haga. Ya terminó el día, pasaron 8 horas, ¿verdad? En vez de irse corriendo, pasa por la oficina y le dice: jefe, nos vemos mañana, ¿se le ofrece algo más? Ah, no, este pastor no la hace. Con este pastor vamos a la quiebra. No, la palabra de Dios no es para llevarte a la quiebra, es para prosperarte en todo aquello que necesitas ser prosperado. Pero lígate a la obediencia de su palabra. Pregunta si nada cuesta. La mayoría de veces, de 10 veces que le pregunte, una vez te va a decir: fíjate que necesito algo. De 10 veces. Y esa vez, en cada 10 veces, va a provocar que te aumenten el sueldo. Porque como todos somos cortados con la misma tijera en el trabajo, ¿no? En Guatemala, si alguien hace una cosa así, comienzan a decirle: a vos sos un culebra. Todavía estamos aquí, ¿o no? En México les dicen barberos, lambón, chaquetero. No me gusta el término dominicano o caribeño, lambeó. Suena, pero es lo mismo, se refiere a lo mismo. En Guatemala dicen chaquetero. Pero no, hermano, eso es ser acomedido. ¿Y sabe qué? Eso es ser prudente, porque usted lo que está haciendo es asegurando su trabajo y asegurando el ingreso que sus hijos necesitan, que su esposa necesita, y si es cristiano, que la casa de Dios donde usted le sirve necesita también. Así que hay que saber hacer las cosas. Aquella muchacha, volviendo al tema, no era una mujer rencorosa. Ella fue donde la esposa, cuando descubrió el problema de Naamán, fue donde la esposa de Naamán y le dijo: mira, ya me di cuenta, perdona la indiscreción, no voy a criticarlo, sino que te voy a dar una solución. Nosotros allá en Israel tenemos un profeta, y si tu marido pudiera ir y le rogase al profeta, él sería capaz de sanarlo. Y la mujer oyó, ¿verdad? Tan lindo que es ser de bendición cuando nos tratan mal. Yo le aseguro que desde ese día esa muchacha fue tratada mejor en esa casa. No lo dice la Biblia, yo lo asumo porque Dios es justo. Amén. Ahora sí le dijo: que dile que vaya. Y entonces aquel hombre le dijo a su mujer, y como uno realmente, como marido, hay que hablar lo que es, ¿verdad? Oímos la voz de nuestra esposa. No quiere decir que hagamos todo lo que nos dice la esposa, pero oímos, analizamos, y como hombres de Dios sabemos qué conviene y qué no conviene. ¿Estamos, amén? No me miren así, mujeres. No tengo nada en contra de ustedes, yo las amo. Pero así es. Acuérdese que el hombre, esto no es machista, porque esto viene de Dios, es la cabeza de la mujer. Gracias por los amenes. Hasta los que están viendo en el teléfono oyeron esto. Amén. Alabado sea Dios. Y ni lerdo ni perezoso aquel general fue donde el rey y le contó. Y el rey, que le tenía gran estima, le dijo: pues ¿sabes qué? Vete, tened mi permiso. Oh, llámame al secretario ahí. Llegó el secretario: haceme una carta de recomendación ahí.
dirigida al rey de Israel para que me reciba a Naamán allá, mi generalísimo, para ver si lo sanan, pues, ¿verdad? Y lo hizo. Toma las cartas. Y luego dice la palabra de Dios que él salió con el permiso del rey. Quisiera que leyéramos el verso 5. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Amén. Gracias. ¡Qué dineral! Imagínese usted 6,000 piezas de oro, talentos de plata, vestidos. ¡Qué riqueza! Todo esperando que este hombre, Naamán, fuese sanado. Y la Biblia dice que él partió para allá. Vamos, el versículo 6, por favor. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envié a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Amén. Ok, aquí había o una equivocación o había un sentido de orden. Porque si la carta era dirigida al rey, era porque el rey tenía la autoridad de decirle al profeta: profeta, por favor, mira qué haces por Naamán. O sea, el rey de Siria no estaba mal, él lo hizo en orden. Pero el otro bruto, digo bruto porque tenía el conocimiento de que Dios era el Dios de Israel, tenía el conocimiento que Dios tenía profeta en Israel, y en ese momento se angustia y se rasga los vestidos y comienza a quejarse con su consejo y dice: es que este está buscando una ocasión para hacerme la guerra, lo que quiere es matarme. ¿Acaso que yo soy Dios para quitar y dar vida? Pues claro, a él no le correspondía eso. Si Dios es un Dios de orden, había rey pero había profeta. Amén, hermano. Y el rey tenía que saber que había profeta, pero como no era un rey temeroso de Dios, seguramente ignoraba la presencia del profeta. Hubieron profetas que fueron muertos en Israel por reyes que no les gustaban sus profecías, porque estaban haciendo lo malo y quería que el profeta viniera a aplaudirles y les dijera: todo está bien, Dios dice que todo está bien. Y surgieron profetas, falsos profetas, que dijeron eso, y al profeta que decía la verdad muchas veces lo mataron. Amén, hermano. Y aquí estamos viendo una situación en la que el hombre se angustia, y el profeta lo sabe, porque todos aquellos que caminan con el Espíritu Santo de Dios tienen discernimiento. Lo supo Naamán, lo supo Eliseo, y le dijo al rey: oiga, hablarle al rey de esa forma quiere autoridad, hermano. ¿Por qué rasgaste tus vestidos?, le dijo. Mándamelo a mí para que sepa que hay profeta en Israel. Amén. Gloria a Dios. Esa es palabra de un hombre con autoridad de Dios. ¿Será que pueden encender el aire? Porque yo voy a agarrar fuego. Aquí hay un calor tremendo. Usted. Si usted está frío, pídale a Dios. No sé si es el Espíritu de Dios, pero yo tengo calor. Aleluya. Dios está con nosotros. Dios está en nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Gloria a Dios. Como le digo, en la angustia, en el estrés que el rey agarró, se vio amenazado de muerte, y él comenzó, usted me entiende, a refunfuñar y a decir: yo no puedo hacer milagros, yo no puedo dar vida, no puedo quitar la vida, yo no soy Dios. Pero el profeta le dice: mándamelo a mí, y este va a saber que hay profeta. E enseguida dice la palabra de Dios que Naamán agarró toda su comitiva y salió buscando al profeta Eliseo. Y cuando llegó paró sus carros y su comitiva enfrente de las puertas de la casa de Eliseo. Yo creo que Eliseo era un hombre bendecido, porque no dice la puerta, dice las puertas. Entonces tenía una casona.
Ahí se paró el generalísimo. Usted no entiende, esos militares como que paran así, que no, aunque les pique una avispa no se mueven. Esos que están enfrente de la Casa Blanca o están en la puerta del palacio de cualquier país, parece que son estatuas. Son disciplinados. Para eso están, para eso fueron formados. Amén. Y ahí está el generalísimo sin bajarse del carro, esperando que se abra la puerta y que salga el profeta Eliseo y comience a decirle: pero mi general, bienvenido, es un honor saber que usted viene desde Siria, pase adelante, voy a hablar con usted. Ni se movió Eliseo. Ah, no, si sería pobre Eliseo, pero tenía su criado. Aleluya. No salió él, mandó a su empleado, le dijo: Jesse. Y cuando entró Jesse y le dijo: ahí está el generalísimo Naamán y trae mucho billete, ni siquiera lo oyó. Bueno, no dice la Biblia que le dijo que llevaba, pero sí lo anunció. Amén. Y dice que le dijo: andate de regreso y decirle que digo yo que vaya al río del Jordán y que se sumerja 7 veces. Y dice la palabra de Dios que el hombre se enojó. ¿Por qué? Porque él estaba acostumbrado a los honores, a donde quiera que iba, y aquí no había honores. El Hijo de Dios, está bien que incentive a los miembros de una iglesia, está bien que incentive a las personas que le sirven a Dios, que están en mayor jerarquía, pero nunca debe de excederse, porque el único que merece la gloria es Dios. Si nosotros somos lo que somos es porque lo recibimos de Dios. Entonces no podemos ignorar a Dios a la hora de estar alabando. Me cae mal ir a un lugar que viene un famoso que tiene este título, que pasó por la universidad tal, que no sé qué, que no sé cuánto, y la gente ya cuando va a recibir la palabra ya todos cansados. No son sabios, no son sabios, sino que le dan mucha relevancia al personaje, y parece que Dios disminuye, amén, y la alabanza del pueblo disminuye, porque mucha gente emocional: ¡ay, qué hombre! ¡Pero qué mujer de Dios! Me siento bendecido con la presencia de del siervo. Gloria a Dios por eso. Pero tú debes de sentirte bendecido todo el tiempo por Dios. Porque el siervo lo vas a ver un rato de vez en cuando, pero a Dios toda la vida está contigo. ¿O no dijo así? Les enviaré otro consolador y él estará con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Denle gracias a Dios. Ay, pero que el pastor no me visita, los hermanos no me llaman, y comenzamos a lamentarnos. Si Dios está contigo, ¿a quién necesitas pues? No te estoy diciendo que no visites, no te estoy diciendo que no recibas visitas. Te estoy diciendo que le agradezcas a Dios porque Él es fiel. El pastor no es omnisciente, Él no puede estar omnipresente, Él no puede estar en todos lados. Pero Dios sí. Si su presencia está ahí, no falta nada. Gloria a Dios. Malo, ¿verdad? Se marchó bien enojado, refunfuñando. ¿Cómo se atreve a mandarme al río Jordán? Si ahorita es tiempo de verano y ese río va a estar sucio. Si allá en Damasco hay mejores ríos que ese, ¿por qué tiene que ser aquí? ¿No nos pasa así a veces a nosotros? Ajá. ¿Pero por qué yo? Si tantos que hay, y solo a mí. O sea que en vez de disfrutar la bendición que te da Dios, estás protestando por Él. Tremendo, ¿verdad? No tenemos que tener sabiduría de Dios. Vaya que a veces es bueno estar bien acompañado. Apague un poquito el aire. A veces es bueno estar bien acompañado, no mal acompañado. Eso era lo bueno del general Naamán, que a pesar de ser quien era, llevaba gente sensata. La gente sensata habla en bien.
La gloria sea para Dios. Amén. Dice, mas sus criados, verso 13, se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? En otras palabras le están diciendo, ¿sabe qué, generalísimo? Aquí no está en Siria. Aquí usted no tiene criados. Aquí usted es el necesitado. Pero aquí no está enfrente del rey de Israel. Aquí está en presencia del rey de reyes, el señor de señores. Y este hombre donde mora el espíritu del rey de reyes lo ha mandado a meterse en el río del Jordán. A Dios no le importa si hay mejores ríos en su tierra. Dios quiere que usted vaya y lo haga si quiere ser sano, y si no, regrese. Aleluya. Amén. Los escuchó. La sensatez es buena, hermano. Los escuchó y se fue. Y llegó, y yo, imagínense a todos los su comitiva, ¿verdad? Todos ahí comenzaron a contarle. Vamos, señor rey. A la 1, a la 2, y a las 3, primer zambullón en el agua del río Jordán. Y así se fueron. Número 2, número 3, número 4, y cada vez que salía, salió la vez número 6. Bueno, ya solo faltó una, ¿va? Se hundió. Cuando salió limpio. Gloria a Dios. Aleluya. Dios quiere limpiarlo. Amén. Y nos está pidiendo cosas a nosotros, pero nosotros somos tercos. Oyendo la voz de Dios, escuchando el mandato de Dios, no discernimos que es en bien para nosotros limpiarnos todos los días con la sangre de Cristo. Si Dios tuvo misericordia de aquel general que no era ni del pueblo de Israel, ¿cuánto más misericordia Dios puede tener de nosotros que le servimos a Él? ¿Cuánta necesidad hay en nuestra familia? Tal vez no en nosotros. Y queremos y sufrimos y nos sentimos impotentes por no tener el dinero para una curación. Pero tenemos a Dios. Y se nos olvida. Echemos mano de la fe que Dios nos ha dado. Sin fe es imposible agradar a Dios. La falta de fe es duda, y la duda es pecado delante de Dios. Por eso dice la palabra de Dios, mas bienaventurados los que no oyeron y creyeron. Porque es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. ¿Cuántos alaban a Dios? Muy bien. El generalísimo ahora sale y está sano. Y lo primero que hay en el corazón cuando recibimos algo es gratitud, ¿verdad que sí? ¡Wow! Ningún doctor me había sanado. Ahora reconozco que Jesús es el doctor por excelencia. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Y cómo no va a poder sanar Él si Él nos hizo a nosotros? Es más, nos parecemos a Él. Somos hechos a imagen y a semejanza de Dios. Entonces Dios nos ama. Porque nos ama, nos ha dado la palabra. Pero nosotros no queremos creer a esa palabra. Que Dios nos ayude. Amén. A seguir adelante. Allá regresó él con todas sus cosas que llevaba al profeta a agradecerle. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera, en el verso 15: y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. La muchacha que estaba trabajando como esclava allá, con su actitud de obediencia a Dios, dio origen a un milagro en el cual Dios fue exaltado, reconocido. He aquí ahora
conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo, ¿verdad? Aquí está, mirad, 6,000 ciclos de oro, tantos talentos de plata, te tengo unos vestidos, mira, te caen bien porque ya están todos viejos los que tenés. El profeta, sigamos leyendo la palabra. Mas él dijo, verso 16, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le insistía. ¿Cuántas veces tú rechazas una oferta del diablo y comienzan a rogarte? No, hombre, no sea tonto, hombre, mire, le va a hacer falta, agarre ese trabajo. Dios de todos modos no lo va a castigar por trabajar el domingo. Usted acéptelo, va a ganar más dinero. Hasta que te convence. Pastor, perdone, pero tengo mucha necesidad, tengo que trabajar el domingo. Que Dios tenga misericordia de ti, dice el pastor. Amén. Muchas veces tenemos que saber discernir entre las cosas que nos dan, pero que por una parte parecen buenas, pero nos aleja de nuestra vida espiritual. No aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él dijo, no quiso, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses sino a Jehová. Segunda reflexión, ¿verdad? Y en esto perdone Jehová a tu siervo, un generalísimo que no estaba acostumbrado a andarle pidiendo perdón a nadie. Está diciendo estas palabras, mire, en el versículo 18, y en esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey de Siria, ¿verdad?, entre en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Mire, ya estaba aprendiendo a ser temeroso de Dios. Y el 19 dijo, y él le dijo, o sea, Eliseo, ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. ¿Cuánto vale un milagro? ¿Cuánto costó el milagro de la viuda? Nada. ¿Cuánto costó el milagro de Naamán? Buena gente, porque él traía con qué pagar, por si le cobraba. Muchas veces, ay, no voy a la iglesia porque no tengo el diezmo, pastor. No voy a la iglesia porque no tengo para ofrendar, pastor. ¿Qué excusa tan barata usa usted? ¿Se va a caer la iglesia porque usted no diezma una semana? ¿O un mes? Que Dios los bendiga por hacer el diezmo. Que Dios los bendiga por ofrendar. Pero no use eso. Denle prioridad a estar en la casa de Dios. Amén, aleluya. Hay algunos que dicen, eso es lo que a mí me gusta oír. Amén. A Dios le gusta que lo que oyes lo obedezcas. Ve en paz. El 20. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio, Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Diga conmigo, ambicioso. Hay gente que busca una recompensa que no le pertenece. Hay gente que ambiciona algo que Dios no lo mandó para él ni para otro. Hay gente que piensa que es justo dentro de sus propios actos, ignorando que Dios conoce su corazón. Pablo dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Y así es también. Aquí el discernimiento de Dios estaba sobre Eliseo, amén. Porque parecía saludable, parecía grato que este hombre le regalara todo aquello porque había sido curado de la lepra. Pero el siervo de Dios no le recibió
nada. ¿Por qué? Porque los milagros no se compran. Todavía podemos seguir a terminar esta historia. Termino pronto. Y siguió Giesi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y le dijo: ¿va todo bien? No sea que digo, ¿no será que se arrepintió el profeta y me va a dar la lepra de regreso? ¿Va todo bien? ¿Está leyendo conmigo? Aleluya. Y él dijo: bien. Qué alivio, dijo el rey. Mi señor me envía a decirte, diga mentira número 1. Porque él dijo: mi señor me envía a decirte. Y aquí estamos viendo que él fue el que salió corriendo. No lo mandó nadie. He aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Mentira número 2. ¿Sí o no? Es otra mentira. Dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y los puso todo a cuestas a 2 de sus criados, para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él tomó la mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. La palabra de Dios dice que Dios todo lo ve. Aquel hombre que estaba tratando de engañar a Dios se estaba engañando a sí mismo. Amén. Porque él cobró lo que no debería de haber cobrado. Mintió diciendo que el profeta lo mandaba. Pero lo que quería era asegurar su futuro, ¿verdad? Materialmente hablando. Eso enseña que este no era espiritual, este era material. Él dependía de lo que miraban sus ojos, no de lo que Dios promete a través de su palabra. El 25. Y entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giesi? Y él dijo: tu siervo no ha salido a ninguna parte. Mentira número 3. ¿Verdad que sí? ¿La está contando conmigo? Él entonces le dijo: ¿no estaba también ahí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Una pregunta. Claro que no. Y aquí viene el problema. Y así paran todos aquellos que cobran un milagro. Óigalo bien. Estoy hablando de lo que pasó, pero ahora estoy hablando del tiempo actual y del tiempo que viene. Porque Dios es justo. Cada quien recibe su recompensa. Si usted siembra maíz, no va a cosechar ayotes, va a cosechar elotes. Pues entonces esa ayote pues es calabaza. Amén. Todo lo que siembra el hombre, eso cosecha. Usted no ha sembrado frijoles esperando cosechar maíz. Amén, hermanos. Esta viene aquí ahora. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Dios mío. Oiga, fueron 3 mentiras las que dijo Giesi. Y aquí viene la primera sentencia: por tanto, se te pegará a ti la lepra. Segunda sentencia: a tu descendencia también. Y la tercera: para siempre. Yo no sé si usted lo interpreta así, hágalo como usted quiera, pero yo entiendo que hubieron 3 mentiras y recibieron 3. Para mí son maldiciones. ¿Qué le dice Dios en su palabra entonces? No venda los milagros. No venda. La palabra de Dios es de Dios. El único precio
es la sangre de Jesús. Puede tener usted mucho dinero en el banco, puede tener una tarjeta de crédito, puede tener bienes materiales, pero todo el oro de este mundo no puede comprar lo que solamente la sangre de Cristo puede comprar. Amén. Señor. ¿Por qué nos engañamos? ¿Por qué la gente está decepcionada del Evangelio? Porque van siguiendo a los hombres que primero les piden pactar una promesa de dinero, haciéndole creer que usted recibirá su milagro. Se aceptan tarjetas de crédito también. Al final, usted ni recibió el milagro y lo que recibió fue un bill cobrándole con intereses lo que usted dio por su milagro. Solo necesita fe. Solo necesita la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es suficiente. No más. Alabado sea Dios. Así como en el pasado el Señor tenía profetas para ejercer la autoridad de su palabra, para bendecir a todo aquel que creía en Él, para bendecir a todo aquel que confiaba en Él. Así mismo hoy, todavía son contados, pero todavía Dios levanta gente honesta. Todavía Dios levanta gente que está predicando la verdad de Dios. Los hombres que no predican esta doctrina como es y me oyen predicar dirán: se morirá de hambre, se quedará sin congregación. No importa todo lo que el diablo quiera decir, mis oídos están cerrados a eso. Yo lo que he recibido es palabra de Dios. Y cuando Dios habla es para bendecir mi vida. Y si Dios me bendice, yo voy a bendecir siempre, a donde quiera que vaya, con la palabra que Él me ha dado, con las cosas que Dios me ha dado, porque eso es vivir el Evangelio de Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Yo le exhorto en esta hora a los que están aquí en el templo o a los que están viendo. Yo quiero pedir perdón por aquellos que llamándose siervos de Dios han hecho un negocio de su evangelio. De todo hay en este mundo. Yo le pido perdón a esa gente que está decepcionada porque le fallaron. Te tengo un consejo: antes de creer todo lo que te prometen, agarra tu Biblia y comienza a leerla. Aquí encontrarás la verdad. La verdad te hará libre. La verdad te hará victorioso en todas las áreas de tu vida. Créele a Dios. Dios no es hombre para que mienta. Dice la palabra: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Te fallaron? No fue Dios el que te falló, fue un hombre el que te falló, pero todavía estás a tiempo. La congregación se pone de pie. Y los que miran este mensaje, que tienen una enfermedad, que tienen un problema que para ellos es imposible resolverlo, que tal vez ya probaron todo y no han logrado nada. Quiero decirles que si tienen fe ahora mismo, pueden alcanzar su milagro. Ojos cerrados y manos levantadas. Padre Celestial, venimos a ti en el nombre de Jesús. Primero reconociendo que tú eres el Dios entre los dioses, que tú tienes toda autoridad sobre nosotros, porque tú eres nuestro creador y tú eres nuestro rey, y que tú tienes la potestad completa de poder gobernar nuestras vidas. Yo te pido, Señor, perdón por aquellos siervos que han lucrado de tu palabra. Yo te pido, Señor, que tengas misericordia de ellos y que se arrepientan
porque todavía pueden hacerlo mientras hay vida y esperanza. Se ha hecho mucho daño, pero si alguno de aquellos que han sido dañados por una promesa mentirosa, que han sido engañados haciéndoles creer que a cambio de una cantidad de dinero podían alcanzar su milagro, yo te pido en este momento que tomes control de su vida. No sé cuánto pagaron. Tal vez se quedaron en problemas económicos por pagar ese dinero. Ahora no quieren saber nada de ti. Tú los conoces, Señor. Pero yo te pido ahorita mismo, en el nombre de Jesús, aquel que pagó dinero para ser sano de una enfermedad, cualquiera que sea, yo quiero aplicar la sangre de Cristo en su vida. Y si esta persona que está ahora mismo enfrente de tu presencia es capaz de creer a tu palabra, sea sano en este momento, Señor. Aquella persona que está en depresión, que va al hospital quejándose, que siente dolores de muerte y no le han detectado esa enfermedad que dice tener, yo quiero que tú lo libertes hoy en el nombre de Jesús. Esa opresión se rompe con la sangre de Cristo. Señor del cielo y de la tierra, tú puedes levantar testimonios de los que están viendo este mensaje. Tú hiciste milagros en el Antiguo Testamento. Tu palabra dice en el libro de Hebreos 13:8 que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y tu palabra dice que tú, después que te levantaste de la tumba y ascendiste al trono de tu Padre, recibiste toda potestad. Por lo tanto, Señor, el día de hoy, para los que están aquí, Señor, yo quiero, Señor, declarar sanidad, libertad, pero sobre todo salvación. Y para los que están, Señor, viendo este mensaje a través de este otro medio, Padre Santo, te pido en el nombre de Jesús que ellos aprendan a creerte a ti antes de creer en el hombre. Que vayan primero a ti a exponer su problema, Señor, porque tú estás dispuesto a ayudarlos, a bendecirlos. El único requisito es que ellos puedan creer, que puedan tener fe, porque al que tiene fe, todo le es posible. Dios del cielo y de la tierra, te doy gracias. Bendito seas por esta palabra. Alcanza, Señor, al que está preso, al que está en el hospital. Alcanza, Señor, a todos aquellos que no tienen, Señor, de otra forma acceso a escuchar tu palabra, y que tu nombre sea glorificado. Que ellos sepan que hay Dios el día de hoy esperando que ellos vengan, que le crean para hacer su milagro. Gracias te damos por la preciosa sangre de Cristo, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén. Podemos darle un aplauso al Señor. Él es bueno. Dios